Hola, hola, sean muy pero muy bienvenidos a Universo Premier League, semana de Champions League, lo comentábamos, lo anticipábamos con Manu en el último Universo Premier League del día lunes, cuando analizábamos la jornada de Premier, que claro, este jueves íbamos a repasar lo que ha sido la segunda parte del partido de vuelta para los conjuntos de la Premier en la Champions. Hubo derrota, hubo eliminación para el Liverpool en los penales en Anfield ante el Paris Saint-Germain, el gol de Dembélé llevó el partido al tiempo extra, luego a los penales, la figura de Donnarumma permitieron al conjunto de Luis Enrique tener su lugar en los cuartos de final, y la eliminación para el conjunto de Arne Slot, que había sido el mejor de la fase de liga de este nuevo formato de la Champions. Anoche el Arsenal certificó lo que ya todos sabíamos, que iba a estar en cuartos de final de esta Champions, y le va a tocar bailar con el Real Madrid, el partido de ida en el norte de Londres, la vuelta en el Bernabéu, y el Aston Villa, un Aston Villa histórico, 6-1 en el global ante el Brujas, para jugar en cuartos de final frente al PSG, y lo que va a ser el retorno de Unai Emery a París, y también el retorno pronto de Marco Asensio, quien está a préstamo del PSG, también retornando él al Parque de los Príncipes. Saludo ya inmediatamente a Manu y a Pablo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Leo, Manu? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Manu Sánchez y Pablo Montaño. A ver, Manu, arranco con vos, que estuviste ahí el martes a la noche en Old Trafford. Interesante foto la que publicabas también finalizado el partido, y esa charla entre Virgil van Dijk y Al-Khelafi, que encendió las alarmas en muchos hinchas del Liverpool, probablemente, pero bueno, quizás haya sido solo eso, una amena charla entre un futbolista y el dirigente más importante del Paris Saint-Germain. Manu, lo primero es si crees que al final lo que se terminó dando fue lo justo, porque el Paris Saint-Germain en los 180 minutos y un poquito más, porque obviamente que hubo alargue, fue el justo ganador de una serie en la que el Liverpool, salvo realmente los primeros 10 minutos o 5 minutos del partido de vuelta, cuando creó más opciones de gol que en todo lo que había hecho en el Parque de los Príncipes, nunca terminó de agarrarle la mano al Paris Saint-Germain, que creo yo, y también escucharé luego a Pablo, fue el justo ganador de la serie, y con justicia está en los cuartos de final. Sí, coincido completamente con que el Paris Saint-Germain fue justo vencedor. Creo que en el global de la eliminatoria, en todos los minutos, a excepción de ese comienzo de partido en Anfield, fue mejor el Paris Saint-Germain. Tuvo ese punto de suerte que al final el asalto inicial del Liverpool, como se podía esperar en Anfield, con el público y con la necesidad de dar un golpe también encima de la mesa y de demostrar que va a ser el campeón de la Premier y uno de los favoritos en la Champions. Tuvo la fortuna de que las ocasiones claras de Mohamed Salah no fueron para adentro, y la primera que tuvo el PSG sí, entonces ya solo con eso les dio para por lo menos pues nivelar y dar un poco de justicia al partido. Creo que Luis Enrique lo planteó de forma perfecta, que hemos descubierto que el Paris Saint-Germain es un equipo muy divertido y un equipo muy poderoso, sobre todo desde el centro del campo y con laterales capaces de frenar a futbolistas como Mohamed Salah y Luis Díaz. Y luego muchos interrogantes en este Liverpool, porque al final es verdad que Arne Slot, cuando llega a este partido, en cierto modo tengo la sensación de que lo hace con un poco con un once de gala raro, porque en un escenario habitual Diogo Jota no sería titular en este equipo, no lo ha sido nunca, siempre ha sido un futbolista de refresco, un futbolista que se ha amoldado bien a ese rol de jugador número 12, y al final tiene que acabar siendo titular porque Darwin Núñez está como está, porque Luis Díaz como 9 no rinde al nivel que rinde desde la banda, y al final Diogo Jota completa 70 minutos muy malos, le suple Darwin Núñez, completa 30 minutos incluso peores, y ahí es el gran interrogante que va a tener este equipo de cara al mercado invernal, porque al final te plantas en una eliminatoria de octavos de final contra uno de los mejores equipos del mundo y no dejas de estar jugando con un futbolista suplente. Entonces es algo que tiene que cambiar este Liverpool. Ha quedado demostrado que, en comparación, por ejemplo, con el Barcelona, ¿no? El Barcelona fue uno de los equipos que en agosto, septiembre, octubre más fuertes era del mundo. Tuvo un bajón,
parecido al que tienen, por ejemplo, los ciclistas, ¿no? Un ciclista no está al 100% del año, un ciclista tiene picos de forma, busca cuándo estar bien, pues para el Tour, pues para el Giro, pues para la clásica de no sé qué, para el Mundial, etcétera, y luego cuando no está disputando eso tiene bajones que le bajan, digamos, su rendimiento de un 100% a un 30%. El Barcelona, por ejemplo, es un equipo que creo que tocó techo llegando a unos niveles muy grandes, muy buenos en esos principios de temporada, ganando al Bayern de Múnich, líder en la liga con ventajas de más de 10 puntos respecto al Real Madrid. Luego tuvo un bajón pronunciado, un bajón a lo mejor del 50%, el 40%, algo así. El Liverpool creo que ha sido un declive más digamos, del 100, 90, 80, 70, y eso es lo que al final, cuando llegas hasta a marzo, abril, es lo que más te penaliza, mientras que el Barcelona ha vuelto a estar arriba, el Liverpool continúa bajando poquito, menos, es decir, no ha tenido a lo mejor un pico de mala forma tan estoy utilizando el Barcelona como poder estar utilizando otros equipos, pero digo, no ha tenido un declive tan pronunciado, pero va bajando, va bajando, va bajando, y al final a este equipo lo que le va a pasar es que aunque gane la Copa de la Liga, que por cierto, al final, claro, después de una eliminación, la Copa de la Liga la juegan el domingo y da la sensación de que no le va a importar a mucha gente, pero al final esto es lo que creo que es lo que te penaliza, que no se ganan estos títulos en octubre o en noviembre y que aunque les vale para ganar la Premier League, también por el mal momento del resto de equipos que no han sabido llegar, no han sabido competir con la misma regularidad, pues cuando en una competición como la Champions te falla. Y hay preguntas que se tienen que hacer respecto a lo de Diogo Jota y lo de Darwin Núñez. Yo creo que Jota sigue teniendo hueco como jugador número 12, pero que Darwin lo tiene muy, muy difícil para conseguir levantar esto, porque su situación en el Liverpool ahora me parece bastante, bastante insostenible. Y Pablo, bueno, probablemente Manu tenga quizás un feeling más acabado porque estuvo ahí, pero cuando Darwin iba caminando al punto del penal, la sensación que a mí me dio mirándolo por la tele, de lo que uno puede percibir que está sintiendo la gente en el estadio, por si hay murmullo, no murmullo, pero si hay silencio o si se grita, como que había dudas, como que nadie estaba convencido realmente de que Darwin iba ahí a meter el balón dentro del arco de Donnarumma y terminó fallando. Y a propósito de lo de Diogo Jota y del propio Darwin, alguien que ingresó fue Cody Gakpo, uno de los que realmente estaba en un muy buen nivel, en lo mejor del Liverpool hasta que se lesionó. Y cuando ingresó se notó que todavía le faltaba ritmo, quizás mala suerte ahí para Slot en el momento de las lesiones que le tocan. Pero ¿a vos te hace ruido que el líder de la Premier, que le saca 15 puntos al segundo, haya sido tan superado en instancia de octavos de final por el puntero de la Liga? Por merecida, porque yo creo que es merecida la eliminación, no podemos esconder que sea en cierto modo inesperada o sorprendente, porque al final comentaba, me acuerdo después del partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain, que nadie se imaginaba en octubre, cuando este Liverpool pasó por encima del Real Madrid, cuando lideraba la Premier con aún más autoridad y superioridad con respecto al resto de equipos ingleses, que iba a caer en octavos de final. Tuvo ese tropiezo en la última jornada de la fase de grupos porque salió con el equipo C y al final acabó perdiendo, pero bueno, aún así terminó como primeros de grupo y ahí todo el mundo veía al Liverpool como el gran candidato, como el gran favorito, como que la Champions League iba a ser junto con la Premier su gran objetivo de la temporada, pero yo tuve la sensación, y me acuerdo que lo he ido comentando las últimas semanas, que parece que la eliminatoria de 16avos del City con el Madrid, el buen momento que atravesaba el Paris Saint-Germain, como que se había disipado y un poquito, por decir, derretido ese favoritismo, se había difuminado un poquito y el Liverpool ya no parecía tan buen equipo, porque la Premier seguía ganando y seguía manteniéndose en lo más alto de la tabla, pero parece que ya no se hablaba tanto en Europa del buen momento del Liverpool. Y al final, pues, pues lo que se ha difuminado ese favoritismo se ha visto contra el Paris Saint-Germain, que como decía, la eliminación es muy merecida. No sé si podemos hablarlo o denominarlo como decepcionante, porque al final el Liverpool tenía y tiene un gran equipo como para hacerle frente al Paris Saint-Germain, pero yo creo que lo que más ha echado en falta o lo que más le ha condicionado en esta eliminatoria es el fondo de armario, no porque los jugadores
12, 13, 14, 15, que son los que más o menos maneja Slot, no sean aptos, sino que ahí, entre lesiones y bajo ritmo o bajo rendimiento de los que tiene en el banquillo, le alejan quizá de ser candidato a tripletes o a ganarlo absolutamente todo. Al final, Darwin Núñez no está y parece que esta va a ser su última temporada en el Liverpool. El suplente de Mohamed Salah es Harvey Elliott, que aunque marcó el gol en la ida, hay años luz de diferencia. Ryan Gravenberch no tiene un sustituto y se le nota ya cansado al holandés después de toda esta temporada, aunque Wataru Endo haya rendido siempre que lo ha empleado Arne Slot. Ha jugado casi más de central que de pivote esta temporada. Curtis Jones sí que ha sido un buen suplente o incluso por muchos tramos de la temporada titular, pero es el único jugador que, digamos, jugador número 12 que se ha mantenido un poquito en la rotación casi al mismo nivel que los titulares, y en el resto, pues Tsimikas y Robertson no convencen ninguno de los dos. Conor Bradley está llamado a ser el que se haga con el lateral derecho si Alexander Arnold acaba saliendo, pero esta temporada ha estado más tiempo lesionado que jugando partidos. Entonces yo creo que la falta de fondo de armario, que es algo de lo que se habló a principios de temporada, después del mercado invernal, el no fichaje de un pivote como podía ser Martín Zubimendi, el que no se fichara un delantero, viendo también el estado físico de Diogo Jota en las últimas temporadas, que siempre ha estado condicionado por las lesiones. Slot lo resolvió con las piezas que tenía y no se habló tanto de ese fondo de armario que no tenía el Liverpool, pero con el paso de los meses, lo que ha dicho Manu, el declive, parece muy fuerte la palabra declive, porque el Liverpool está a 15 puntos en la Premier del Arsenal y se ha quedado fuera de la Champions por una tanda de penaltis. Pero ese declive progresivo yo creo que tiene mucho que ver con el cansancio de los jugadores. No me acuerdo ahora mismo si fue tras el partido en TNT, en TNT Sports o fue después del partido del Paris Saint-Germain, que dijo Andy Robertson o Ibu Konate, yo creo que fue Robertson, que se le nota que están cansados, que tienen mucho trote y mucho tute en las piernas después de una temporada tan intensa, tan cargada de partidos. Lo dijo el propio Slot con Konate, que tuvo que ser sustituido no por lesión, sino porque estaba muy cansado ya el central francés, y ahí es lo que más ha pesado en esta eliminación del Liverpool. Al final, la exigencia que va a tener el Liverpool en Inglaterra durante la temporada, siendo honestos y sinceros, no es la que tiene el Paris Saint-Germain en Francia, que sí que está exigido, que el Marsella o el Lille o los equipos franceses han podido empujarlo un poco y sufrió o tuvo malas rachas de temporada el Paris Saint-Germain durante principios de curso, pero la exigencia a la que se ha sometido al Liverpool semana tras semana en la Premier League no la ha sufrido el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, y ahora pues están los Reds pagando las consecuencias. Aún así, hay dos puntos clave, te diría, en la eliminatoria. Uno es el bajón de Mohamed Salah. Hemos visto la peor versión de Mohamed Salah en el momento más importante de la temporada, porque ha brillado y sigue brillando en Premier League. Para mí sigue siendo candidato absoluto al Balón de Oro, aunque la eliminación en Europa le resta posibilidades, pero justo en la eliminatoria clave contra el Paris Saint-Germain, contra un rival de muchísima exigencia y de muy alto nivel, no hemos visto a Salah. Un tiro a portería en 210 han sido 210. Muchos. 210 minutos. O sea, se me han ido los cálculos. En 210 minutos hemos visto un tiro a portería de Mohamed Salah. Entonces, eso habla mucho también de lo bien que lo ha hecho Nuno Méndez en el lateral izquierdo, que lo ha secado totalmente, y también del paso al frente que no ha terminado de dar el egipcio. Y la otra clave de la eliminatoria, sobre todo en el partido de vuelta, ha sido que Donnarumma ha cumplido las expectativas de lo que se esperaba de él como portero. A mí siempre me ha dejado muchas dudas. En el partido de ida, la única que tuvo el Liverpool fue para adentro y también se le recriminó un poco, pero en la vuelta estuvo a la altura de Alisson en el encuentro de París. Y ahí, como me acuerdo que decía en el programa que grabamos la última vez, estas eliminatorias, sobre todo las Champions, la ganan los delanteros y los porteros. En el Liverpool tuvieron un gran portero, como es Alisson, pero le falló el delantero
y el Paris Saint-Germain tuvo un gran portero como Donnarumma y ahora mismo tiene a Ousmane Dembélé a un nivel excepcional y es lo que les ha permitido clasificarse para cuartos de final. Yo dije la semana pasada, Donnarumma nunca te salva. Bueno, esta vez sí lo salvó al Paris Saint-Germain en los 120 y sobre todo, obviamente, la tanda de penales. Manu, no sé cómo se vivió uno de los cambios que te voy a marcar ahora de Slot en el partido, antes de que comenzara el tiempo extra. Eh, y me refiero al de Alexis McAllister. Es verdad que lo habían amonestado hacía poquito por una falta sobre Dembélé, que una falta que tenía que hacer porque si no se iba, lo agarraba hasta allá contramano a Konaté, pero me pareció extraño porque estaba haciendo un buen partido, porque es importante y pensando en los penales, porque el Paris Saint-Germain demostró, y el Real Madrid también ayer ante el Atlético de Madrid, de que ha cambiado la lógica en los penales. Antes creíamos siempre era los dos mejores, el primero y el quinto, y ahora en general los tres mejores van en el primero, segundo y tercero, como para asegurar ese arranque, y el Liverpool se privó de alguien que iba a patear seguro, como era Alexis McAllister con ese cambio de slot, y lo pego a ese manejo de los cambios de slot y el cansancio físico que marcaba Pablo y que marcaban futbolistas, con que vos me dijiste el lunes, en el último universo de Premier League, había hecho solo 3 cambios en el partido con Southampton respecto al partido de ida con el Paris Saint-Germain. Szoboszlai, que terminó muerto en el Parque de los Príncipes, fue titular ante el Southampton. Y claro, llegó al tiempo extra sin fuelle, lo reemplazó después Arne Slot. ¿Crees que manejó el management de partido quizás no del todo bien en ese encuentro el martes Slot y sobre todo con ese cambio de McAllister? No sé si se vivió de manera especial o no en Anfield. Creo que no, creo que al final esa tarjeta amarilla que efectivamente le sacan en el tiempo de descuento le condiciona mucho, porque imagino que Slot contemplaría una prórroga en la que otra vez en las transiciones ofensivas del Paris Saint-Germain le pusieran en apuros y quizá con el miedo a una falta y a quedarse con un futbolista menos le llevaría a hacer este cambio, pero sí que creo que eso que ha dicho Pablo de la competitividad de las ligas es absolutamente importante a la hora de entender lo que ocurrió en Anfield, porque mientras el Paris Saint-Germain había hecho, ¿cuántos? 7, 8 cambios en el partido del fin de semana, incluso más. O sea, había rotado prácticamente todo el equipo, solo realizó 3 cambios para este duelo contra el Southampton. Podemos tener dos visiones. Una, que se equivoca Slot, que tendría que haber rotado mucho más, o dos, que simplemente no puedes. O sea, no puedes tirar un partido contra el colista, que es verdad que si tienes que tener un partido entre medias, jugar contra el Southampton es la mejor opción de todas, por así decirlo. Pero también el devenir del encuentro nos marcó que tampoco podría haberlo tirado, porque al descanso iba perdiendo el Liverpool, que a lo mejor tendría que haber valorado si el hecho de no ganar los 3 puntos contra el Southampton hubiera tenido una incidencia muy grande sobre el resultado final de la liga. Bueno, pues obviamente eso es mucho más fácil decirlo si ya sabes que al día siguiente el Arsenal va a empatar con el Manchester United. Hay muchas variantes de por qué a los equipos ingleses les suele ocurrir esto. Uno de ellas es la Copa de la Liga, hasta qué punto esta competición es importante. A nivel económico no lo es, porque el ganador, el que gane en Wembley el próximo domingo, se va a llevar un premio que económicamente es ridículo, creo que son 100.000 libras lo que se lleva el campeón, o sea, es un premio que te da para pagar 3 días de salario o menos de Mohamed Salah. O sea, es algo que no te vale para absolutamente nada. Y sí que es verdad que, bueno, a nivel de prestigio, ¿no? A la hora de decir hemos ganado un título sí que te sirve algo más, pero no deja de ser algo un poquito testimonial, que al Newcastle, en caso de que lo gane, pues le servirá para decir llevamos 40 años sin ganar un título y por fin lo hemos hecho. Al Liverpool pues es otra Copa de la Liga, no sé. Son de estas cosas que ya sabemos que van muchísimos años, que lo dijo Guardiola cuando hace poco, que Ferguson, Wenger ya se quejaban en su época de la falta de parón invernal, del hecho de jugar en Navidad, de las consecuencias físicas que todo esto tiene. Y bueno, pues al final también hay que añadir que cuando juegas contra un equipo como el Paris Saint-Germain, que no lo sé, pero imagino que tendrá la liga ya ganada, pues también entra todo esto en juego y te obliga pues a lo mejor a quitar a McAllister porque no está bien, o a tener que jugar una prórroga con el Szoboszlai porque está muerto. Son problemas estructurales que creo que van más allá de una circunstancia de un solo partido, pero sí que creo que obviamente tiene consecuencias porque está claro que si tu equipo puede rotar, o sea, tu rival puede rotar con tanta facilidad como hizo el Paris Saint-Germain, para ti es una desventaja tener que jugar con todos los titulares casi.
Igual también, obviamente hay que sacarse el sombrero, yo por lo menos con Luis Enrique, un entrenador enorme, tremendo. Yo creo que por primera vez en muchísimos años el Paris Saint-Germain tiene un equipo, tiene realmente un equipo y es además un equipo joven, al punto de que Doué, que ingresó, tiene 19 años y parecía, y fue hasta de lo mejor de los últimos 30 o 40 minutos del partido y enhorabuena para Luis Enrique, que insisto, por mucho que a veces tenga sus rajadas con la prensa, como entrenador es uno de los mejores del mundo. Y creo que es verdad que con Arne Slot y con el Liverpool creíamos hace 3 meses por ahí que iba a estar en pie en 4 competiciones, llegado este momento de la temporada, aún si le tocara hasta perder el domingo en Wembley y el solo entre comillas, le tocara levantar la Premier, yo creo que tiene que ser considerada una temporada exitosa totalmente para Liverpool. No olvidemos que al final del día sería apenas la segunda Premier de la historia para el Liverpool, que hacía 30 años que no salía campeón cuando lo hizo en 2019-2020 de primera división en Inglaterra, y 5 años después estaría repitiendo, y además en el primer año de Arne Slot como entrenador. Les hago una preguntita que solo tienen que responder un número, de 1 a 10. Si el Liverpool solo se quedara con la Premier y la Copa de la Liga, o solo la Premier, ¿cuál sería la nota para Slot al final de temporada, Pablo? Solo la Premier, un 8. Y con la Copa de la Liga, un 9. Para vos, Manu. Un 8, en cualquiera de las dos circunstancias, gane la Copa de la Liga o no. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa en el Universal Premier League. Cuando retornamos nos metemos con el Aston Villa, un Aston Villa histórico, con el pasaje del Arsenal y cómo puede ser ese encuentro ante el Real Madrid en cuartos de final, y el Newcastle, porque hablamos del Liverpool y el rival del Liverpool el domingo en Wembley va a ser el Newcastle. Una pausa y ya regresamos con el Universal Premier League. Ahora sí, continuamos en Universo Premier League y este análisis de lo que fue la representación de la Premier en los octavos de final de la Champions League, que arrojó 2 clasificados de 3 posibles, el Aston Villa y el Arsenal. El Aston Villa justamente que goleó 3-0 anoche en Villa Park, en Birmingham, al Brujas, un global de 6-1, una noche histórica, de esas que van a quedar en el recuerdo para grandes, para chicos. Hacía 42 años que no ha participado de una Copa de Europa, de una Champions League, el Aston Villa. Lo hizo en esta temporada de la mano de Unai Emery, clasificado de manera directa a octavos, y ahora se metió en cuartos de final. Pablo, tiene que disfrutar lo conseguido hasta aquí. Hay chances de que puedan soñar con las semifinales, teniendo en cuenta que está este PSG que dejó en el camino al Liverpool. ¿Con qué debe quedarse el hincha del Aston Villa en estas horas todavía que deben ser de disfrute por lo hecho anoche ante Brujas y la clasificación a cuartos? Pues obviamente primero disfrutar, porque desde 1983 no se clasificaban para cuartos de final. Ganaron la Champions en el 82 y en el 83 llegaron a cuartos, lo han vuelto a hacer. Entonces, los aficionados Villans, pues no le queda otro remedio que disfrutar de esto. Pero al mismo tiempo también te diría que soñar, porque si no recuerdo mal, la vuelta es en Villa Park. O sea, primero se jugará el partido ahí en el Parque de los Príncipes y la vuelta de Sí. los cuartos de final en Birmingham. Entonces es un factor a tener muy en cuenta, ya que el factor casa en el partido de vuelta yo creo que es bastante importante, y porque enfrente, o por lo menos yo siempre entiendo esas vueltas y reencuentros, siempre tienen su porqué, y que apenas un mes y medio después de cómo salió Marco Asensio de París se vaya a enfrentar con su ex equipo sin cláusula del miedo, es decir, que va a poder jugar la eliminatoria, y que también esté ahí Unai Emery con todo lo que le pasó en el Paris Saint-Germain, aquella histórica remontada que sufrió contra el Barcelona, que fue, yo creo que una apuesta del Paris Saint-Germain muy clara por lo bueno que había sido Unai Emery con las eliminatorias, sobre todo en Europa, con el Sevilla en Europa League, con el Villarreal que ganó la Europa League también y que llevó al conjunto al submarino amarillo hasta semifinales de Champions. Siempre había sido un gran técnico en eliminatorias Unai Emery, y
y el Paris Saint-Germain apostó por él, no le salió bien porque no terminaron llegando a su ansiada final con Unai Emery en el banquillo, pero es algo que debería tener en cuenta el Aston Villa también para esta eliminatoria, porque ha sabido jugar los octavos de final muy bien ante un Brujas que en el partido de ida pudo poner la eliminatoria muy a su favor, pero igual que decía con el Liverpool hace unos programas que los campeones tienen esa cosa de que le sale todo bien, al Aston Villa es un equipo que en Europa le está yendo prácticamente todo bien, también le salen esas cosas. Falló en una ocasión clarísima el Brujas para ponerse 2-1 y casi en la acción siguiente, gol en propia y 1-2. Y viendo el momento de forma que está atravesando Marco Asensio, que físicamente no está al 100%, lo decía una Yemeni en la rueda de prensa posterior al partido, pero que no le hace falta ni siquiera ser titular para ser una estrella, porque es que lleva 7 goles en 8 partidos, el mejor promedio anotador del Aston Villa en el siglo XXI. Es una cosa muy loca la llegada del español como cedido a Birmingham y a Villa Park, y yo creo que aunque el Paris Saint-Germain pueda partir como favorito, el hecho de que la vuelta sea en Villa Park y el hecho de que Emery, Asensio y el buen momento del Villa en Europa estén ahí presentes, creo que le restan algo de favoritismo al equipo de Luis Enrique. Después de la eliminatoria con el Liverpool, quizá había muchos que daban un 70-30, 80-20 al Paris Saint-Germain. Ahora te diría que puede ser un 60-40, viendo que el Aston Villa en Europa lo está haciendo muy bien y que con Unai Emery en el banquillo los aficionados de Aston Villa pueden permitirse soñar absolutamente. Manu, nos demostraron el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid que tampoco hay que leer mucho de esa fase de liga, pero en esa fase de liga, en esos 8 partidos, uno de los que ganó el Aston Villa, y fue en casa, fue en Villa Park, fue ante el Bayern Múnich, y le ganó 1-0 y le ganó bien, por mucho que hubiera sufrido al final, con un cabezazo, me acuerdo de Harry Kane, que tapó muy bien Emiliano Martínez. Si esa noche invita a pensar que ante el PSG también podrían sumar otro triunfo realmente histórico, y no sé con cuál narrativa te quedás de las que marcaba Pablo, si Emery, si lo de Asensio, y de a propósito de Emery, Manu, si crees que finalmente ya Emery restauró la imagen del gran entrenador que es, cuando en Inglaterra todavía quizás ya lo dejó atrás con lo hecho la temporada pasada y esta clasificación a Champions con el Aston Villa, pero el año pasado todavía había gente que dudaba de él por lo que había sido su etapa en el Arsenal, que obviamente no fue la esperada, aunque en un momento diferente, teniendo que suplantar o que reemplazar a Arsène Wenger tras más de 20 años al mando así del conjunto Gunner. Pero bueno, eso, ¿con qué narrativa te quedas de todo esto que puede ser Aston Villa para ese Saint-Germain? Sí, bueno, lo de Asensio yo creo que es algo no residual, pero que tampoco ha habido tan mucho odio o haya una sed de venganza por parte de Asensio, así que yo creo que eso para mí queda en un segundo plano y en el caso de Emery es algo parecido. Respecto a restaurar su, bueno, su imagen, su caché en Inglaterra, a mí es que me parece que se fue bastante injusto con Emery en su etapa en el Arsenal. No sé si fue el otro día o en algún anterior Universo Premier, que recordamos que la primera temporada de Unai Emery sustituyendo a Arsène Wenger fue una temporada en la que se queda quinto en la Premier League, en la que se queda a un punto de clasificarse a la Champions solo por detrás del Tottenham Hotspur, en la que llega hasta la final de la Europa League, que pierde con el Chelsea de una manera abultada con un 4-1, con un Eden Hazard espectacular, pero que no deja de ser un buen resultado y una final europea para un equipo que no está acostumbrado ni de cerca a pisar esas etapas y, bueno, de hecho no ha vuelto a una final europea. De hecho, la duda que nos queda a todos es cuánto bueno, no sé si de prejuicios, pero a Emery se le mató por esa primera temporada y parecía que había estado al nivel de la primera de David Moyes con el Manchester United después de que se fue Alex Ferguson, cuando luego a Arteta se le permitió una primera temporada que quedaron octavos, una segunda temporada que quedaron octavos, una tercera temporada en la que quedaron quintos, que es verdad que ganó una FA Cup por el camino, pero que no es tan dramático el paso de Unai Emery por el Arsenal como para que se le fuera
como para que se le diera como ya, bueno, pues que no puede volver a pisar Inglaterra ni a entrenar ningún equipo aquí. Y ya solo lo que hizo con el Aston Villa, de sacarle de estar en puestos de descenso con Steven Gerrard a formar un equipo que no es que fuera competitivo, es que un equipo que se volvió a clasificar a Champions 40 años después, yo creo que eso ya te da un crédito para que aquí en Inglaterra no se le pueda hacer de menos a un entrenador como la Copa de un Pino, como es Unai Emery, que, bueno, que además sigue vivo en FA Cup, sigue vivo, si no se me está yendo la cabeza a mí, y que tiene una posibilidad que no es una locura que el Aston Villa elimina al Paris Saint-Germain. De hecho, para mí sería más sorprendente que el Arsenal eliminara al Real Madrid que el Aston Villa eliminara al Paris Saint-Germain. O sea, en el nivel de sorpresas, Coincido. la primera me parecería que el Dortmund elimina al Barcelona, me parecería la gran sorpresa de las eliminatorias de cuartos. Bayern-Inter me parece la más igualada. Luego me parecería lo de, pues eso, me parece que el Arsenal elimina al Real Madrid, sí que me parece una gran sorpresa, y de hecho que imagino que ahora iremos hacia ello. Mi pregunta hacia vosotros es, ¿qué tiene que ocurrir en esa eliminatoria entre Arsenal y Real Madrid para que pasen los ganes? Porque a mí es el escenario que más se me resiste a pensar. Totalmente, y nos vamos a meter ahora en lo que va a ser ese Arsenal Real Madrid, el Aston Villa, lo dicho, una clasificación histórica a los cuartos de final y va a enfrentar al conjunto de Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Manu estuvo en Anfield y vos, Pablo, estuviste en el Emirates anoche, en el empate entre el Arsenal y el PSV Eindhoven, pero estaba todo hecho, ya estaba el pescado vendido después del 7-1 en el partido de ida. No sé si durante el encuentro la gente tenía la sensación de que la gente chequeaba a ver cómo iba el Real Madrid Atlético de Madrid. Evidentemente, creo yo que hubiera convenido al Arsenal quizás el Atlético de Madrid, hubiera sido además un duelo de estilo bastante marcado, pero el Real Madrid tiene eso que no tiene prácticamente nadie. Quizás puede ser el Paris Saint-Germain, equipos que prescinden absolutamente del desarrollo de partido con tanta jerarquía individual y además ese halo de equipo ganador que es el mejor equipo del mundo del fútbol y de la Champions con sus 15 títulos. Pero a mí me cuesta pensar realmente en un Arsenal que termine sacando adelante la eliminatoria, sobre todo con ese partido de vuelta en el Bernabéu. Veremos si está Bukayo Saka de regreso, que yo creo que teniendo en cuenta que el partido es en abril, podría llegar a estar y con eso subirían un poquito las chances del Arsenal, pero muy difícil, no sé, quizás si es que lograsen conseguir una ventaja en el partido de ida, por ahí se pueden permitir soñar. ¿Crees que da igual si hay mucha ventaja o si no hay ventaja en el partido de día, que el Arsenal tiene con qué? ¿Vos cómo lo ves, Pablo? Y si ayer tuviste alguna sensación de qué se espera el hincha Gunner respecto a los cuartos de final con el Real Madrid. El partido de vuelta contra el PSV Eindhoven era un mero trámite. O sea, el Arsenal ya se sabía en cuartos de final. Los primeros en reflejarlo fueron los aficionados del Arsenal, que no llenaron el Emirates. Tanto Manu como yo coincidimos en que llevábamos tiempo sin ver el estadio del Arsenal, no vacío, pero sí con una entrada un poquito más floja de lo habitual, un ambiente un poquito insulso. Se escuchó durante los 90 minutos a la afición del PSV Eindhoven, y es que yo creo que el equipo ya estaba pensando en otra cosa. También hizo bastantes rotaciones Arteta en el 11, puso titulares, pero también bastantes suplentes. Y de cara a la eliminatoria contra el Real Madrid, yo también veo muy por delante al conjunto blanco, sobre todo porque de cara a ese mes de abril en el que se jugarán ambos partidos, el Arsenal va a llegar sin delantero, porque ese sí que no se va a poder fichar hasta el mercado estival, el próximo mercado de verano, y porque Bukayo Saka, aunque llegue, va a llegar muy justo físicamente. Aunque consiga recuperarse y tenga minutos en partidos anteriores a la eliminatoria contra el Real Madrid, el futbolista inglés no va a llegar al 100%, es imposible. Venía brillando y volando durante los primeros meses de la temporada, marcando o asistiendo casi en todos los partidos de Premier League, y se lesionó en el peor momento. Además, una lesión importante, ha tenido que pasar por quirófano. Se le veía, me acuerdo, unas imágenes ya en la rehabilitación en la ciudad deportiva con una importante cicatriz. O sea que ha sido algo medianamente grave lo que ha tenido Bukayo Saka y lo que lo ha tenido durante ya, creo que llevamos 2-3 meses fuera de los terrenos de juego. Y
y los defectos que tiene el Arsenal, sobre todo en ataque, le pueden condicionar mucho para la eliminatoria de cuartos de final. Sumo además lo que tú mismo comentabas, Leo, que al igual que el Aston Villa juega a su favor que el partido de vueltas en Villa Park, al Arsenal le pasa lo contrario. La vuelta en el Santiago Bernabéu hace, si cabe, más complicado que el Arsenal pueda pasar, porque me creo al Arsenal siendo capaz de sacar un resultado positivo en el Emirates, porque el Real Madrid tampoco está bien, porque el Atlético de Madrid pudo clasificarse para cuartos de final y superar al conjunto blanco en octavos, ya que no hizo una mala eliminatoria, pero el Madrid, como decías, tiene ese gen campeón y esa cosa que siempre les permite y que les ha llevado a ganar 15 Champions League. Entonces me creo al Arsenal sacando un resultado positivo, un 1-0, un 1-1, algo que le dé vida para la vuelta, pero ya después en el Santiago Bernabéu, con lo que empuja siempre el campo del Madrid, con lo que se vienen arriba los jugadores cuando tienen que remontar o que dar el do de pecho, ahí sí que me cuesta más. Y respondiendo también, aprovecho la pregunta de Manu, que qué le hace falta a este Arsenal, pues es, aparte de recuperar efectivos en ataque, que Gabriel Martinelli, que ya tuvo minutos contra el Manchester United, que anoche volvió a jugar un poco en el tramo final del partido contra el PSV Eindhoven, que también recupera a Saka y que esté lo mejor físicamente, que no va a estar al 100%, pero que por lo menos llegue al 70%, al 80%, que haya un nivel medianamente notable de Bukayo Saka como para marcar diferencias en ataque, la clave va a pasar por la defensa. Porque si el Arsenal es capaz de frenar a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo, a Bellingham, con una de las mejores parejas de centrales de Europa, como es la que forman William Saliba y Gabriel Magallanes, sumando también a Jurrien Timber, a Ben White, que ya está recuperado, a Ricardo Calafiori, a Miles Lewis Skelly, que ya es un fijo en la defensa de cuatro de Mikel Arteta. Si todos esos componentes que tiene el conjunto ganar atrás consiguen ser tan sólidos como lo han demostrado en muchas ocasiones y también utilizan ese potente juego aéreo que tiene y la pizarra y las jugadas ensayadas de Nicolás Llover, por ahí yo creo que va a pasar parte de la eliminatoria para el Arsenal, pero si no están tan compenetrados atrás y en un nivel muy alto defensivamente, Mbappé y Vinicius y compañía te pueden hacer un reto importante que arriba ahora mismo no está siendo capaz de compensar el Arsenal. Manu, la temporada pasada el Arsenal en cuartos de final sacó un empate o empató en casa 2-2 con el Bayern Múnich y en el partido de regreso en Bavaria me pareció que más que una cuestión futbolística fue casi una cuestión mental, como que el Arsenal nunca terminó de creerse que podía pasar esa eliminatoria. El contexto futbolístico del Arsenal está claro, lo venimos hablando todo el año y lo han dejado claro ustedes también muchas veces, esta cuestión de las lesiones, el 9 que no está y que no va a poder llegar, no se puede volver el tiempo atrás, enero ya está. Eh, pero ¿crees que el Arsenal va a tener que dar ese salto de mentalidad que el propio Arteta dijo después de esa eliminación del Bayern Múnich? Que bueno, que el equipo tiene que acostumbrarse a jugar ese tipo de partidos y bueno, y hoy le toca de Bayern Múnich a Real Madrid, que es un salto todavía mayor. ¿Crees que el foco debería estar puesto también ahí? Porque lo futbolístico no se va a poder cambiar mucho ya lo digo, más allá de que quizás Saca vuelva y habrá que ver en qué condiciones, pero que es el salto mental de creerse, bueno, a ver, puedo competir ante la élite de la élite, lo que tiene que demostrar el Arsenal en esta serie. Sí, porque ¿qué futbolistas tiene que hayan estado a este nivel, al nivel que te exige clasificarte a unas semifinales de la Liga de Campeones? Yo soy pesimista con el Arsenal, pesimista también sí, con esa actitud que podría ser diferente si hubieran ganado una de las dos últimas Premiers, si hubieran estado en la pelea por esta y llegaran en condiciones de pelearle al Liverpool, si hubieran sido más exitosos en sus partidos contra el Manchester United, perdón, contra el Manchester City, más allá de esa victoria por 5-1 hace unos meses, que hubieran sido capaces de demostrar que cuando han tenido esos partidos, hubieran ido a por ellos, en lugar de recordar pues, partidos infames como los 0-0 de la temporada pasada o cuando perdieron 3-1 en el Emirates con un error, creo que fue de Tomiyasu, que le regaló un gol a Kevin De Bruyne. Es decir, que son momentos que cuando quieres pensar en una posible mentalidad ganadora del Arsenal, te echan para atrás. Entonces, sí que por fútbol
ha habido momentos en los que el Arsenal ha podido demostrar que puede hacer daño a un equipo como el Real Madrid, sobre todo en un momento como este del Real Madrid, pero la sensación es que puede que compitan hombres contra niños cuando llegue esta eliminatoria, porque el Real Madrid tiene una confianza en sí mismo y en pasar este tipo de etapas que ya era amplísima antes de medirse al Atlético de Madrid, pero es que incluso contra el Atlético de Madrid se ha visto, porque el Atlético de Madrid podría haber perfectamente ganado esta eliminatoria, podría haber goleado incluso al Madrid en el Metropolitano y al final vimos un equipo que se echó para atrás, que dejó al Madrid que hiciera y deshiciera y no me extrañaría que el Arsenal fuera algo parecido y más dado las circunstancias actuales, es extraño decir que un equipo no tiene ataque cuando viene de ganar una eliminatoria 9-3, pero es que es así, es que ese 7-1 fue más un momento puntual que algo que se vaya a ver repetido y tampoco se Yo creo que pueden... lo que comentamos en el último programa, que me acuerdo, Leo, que nos preguntaste si el 7-1 podíamos pensar que era para levantar el optimismo o que el Arsenal le podía servir al Arsenal como un punto de inflexión de cara a mejorar sus números y su capacidad de generar goles y jugadas de ataque. Y si no recuerdo mal, tanto Manu como yo veíamos que había que mirar con cierto recelo y escepticismo el resultado de ida contra el PSV Eindhoven y al final el tiempo y el fútbol nos dio la razón porque contra el Manchester United los mejores jugadores del partido fueron Declan Rice y David Raya que evitaron que el Arsenal acabase perdiendo también en Old Trafford contra un Manchester United que está en horas muy muy bajas. O sea que hay que tener en cierta cautela esta eliminatoria contra el PSV Eindhoven en octavos de final porque se ha encontrado un rival muy débil en el que el partido de vuelta el MVP ha sido Raheem Sterling, que lleva todos los meses desaparecido y ha sido el MVP del segundo encuentro de octavos de final, o sea que eso yo creo que dice Y mucho no va a jugar ni de la ida quién ni se la han vuelta tocado. contra el Madrid. Muy Porque está probable. sancionado para la ida y para la vuelta Difícil que cuenten con él. claro, o sea, Es que es así, No, es eso una se Manu tiene que no ha realidad. querido cambiar de decir, aquí. no ha querido decir la frase completa, Manu, porque yo Sí, se la pero escuché ayer y no ha querido decirla completa. claro, pero es que, a ver, que puede cambiar la temporada. Bueno, es que tampoco va a tener, es que ni siquiera va a tener muchos partidos el Arsenal. Tiene 3 partidos el Arsenal de aquí a la eliminatoria contra el Real Madrid, si no me equivoco. Y puede que Sterling, pues sí Chelsea, que tenga Fulham y Everton. sí que puede que tenga algún partido ahí que pueda hacerlo bien, pero de ahí a que le veamos titular en la vuelta en el Santiago Bernabéu, yo creo que hay un Lo dudo. trecho, vamos, que tendría La que respuesta es impulsarle no. Sterling espectacular. Tranquilamente puedes anticiparte Sí, a sí. ese escenario y la respuesta es no, pensando en un Raheem Sterling titular en el Bernabéu. Pero bueno, chicos, una buena inmersión en lo que puede ser esa previa de un Arsenal Real Madrid en cuartos de final y que se va a disputar el partido de ida primero en el Emirates y el regreso en el Santiago Bernabéu. Y los últimos 3 minutos, chicos, de programa con el Newcastle. Hablamos del Liverpool, la final de la Carabao Cup es el domingo en Wembley, 4:30 de la tarde, hora de Inglaterra, entre el Liverpool y el Newcastle. Creo que vos, Manu, vas a estar en Leicester con el Leicester Manchester United. Pablo y yo estaremos allí en Wembley con esa final de la Carabao. Pero obviamente la sensación es que es mucho más importante para Newcastle, lo que puede significar mucho más para el hincha, para el futbolista, para el cuerpo técnico de Newcastle, que no gana un título en Inglaterra desde 1965. En la previa ya una injusticia, porque las empresas de trenes que operan la ruta Liverpool-Londres y Newcastle-Londres son diferentes. Los hinchas de Liverpool que viajen hasta London-Houston desde su ciudad pueden tomar alcohol en el tren de regreso a Liverpool. Los hinchas de Newcastle que vuelvan de Londres a Newcastle no tienen permitido tomar alcohol porque son dos empresas y dos... pero de ahí a que se haga es otra cosa. Eso Yo cómo te lo van a digo la controlar, claro. O teoría. sea, Por- claro, si yo vine de ¿dónde fue? De Manchester o de Birmingham, no me acuerdo, hace nada y la gente iba fumando en el tren y con botellas de Jägermeister. O sea, que quién va a ir controlando a aficionados en el de vuelta, además, ni siquiera en el de ida, aficionados al fútbol que estén volviendo, pongamos,
que 8, 9 de la noche en un tren liándola, en un tren que probablemente vaya llenísimo, con gente incluso puede que de pie. ¿Quién va a ser el guapo bueno, del revisor que vaya a decirles, oye, por favor, podéis no beber alcohol? O sea, vamos, parecería... ¿Puede usted no tomarse ese chupito, por favor? Parecería... Aparte, en esos términos van a ser las conversaciones, seguramente. Claro, Seguramente, claro. bueno, pero a ver, chicos, el Newcastle llega sin Botman, llega sin Lewis Hall, que se lesionó con el West Ham. Una pena, porque yo creo que el chico hasta tenía chance de ser convocado por Thomas Tuchel. Una lista que se va a conocer el viernes por la mañana, y Tuchel estuvo el lunes en el estadio del West Ham siguiendo la victoria de Newcastle con el gol de Guimaraes 1-0 como visitante para alcanzar la línea de Manchester City con 47 puntos. Anthony Gordon suspendido, pero la sensación de que en el momento más importante le pasan cosas a Newcastle, por lo menos en la previa. Y yo recuerdo que después de esa final ante el Manchester United que perdieron en Wembley por Carabao Cup hace 2 años, fue difícil el final de esa temporada para Newcastle. Como que esa derrota mentalmente los alejó de casi todo. Y creo que esta vez se juegan mucho más, porque aquella final era el regreso después de muchísimos años a Wembley. Y ahora es esa sensación de que tiene que ser ahora o nunca, como que el hincha lo quiere ya, que ya estuvo bien volver, pero que ahora la quiero ganar. Ya son muchos años de espera. No sé cómo va a manejar esa presión el futbolista de Newcastle, Manu. Sí, a ver, es que el Newcastle, lo que tú has dicho, son muchísimos años desde el último título doméstico, muchísimos años desde la última Copa de Ferias, que creo que fue el último título que ganaron a nivel global. Es un equipo que ha tenido etapas en las que debería haber ganado algo. Creo que la mayor remontada en la historia de una Premier League, que fueron 13 puntos, o 12, 13 puntos, le ocurrió al Newcastle de Alan Shearer. Es decir, es un equipo que podría haber logrado títulos, cualquiera, o sea, tanto desde la Premier hasta alguna de las copas, y se les ha escapado. Entonces eso es una presión muy importante. Era una especie de cuento de hadas ganarla en su momento en esa última final, porque venían tras la compra, venían de estar luchando por el descenso muchos años, se habían librado finalmente de ese dueño que durante tantos años había constringido las finanzas del equipo. Entonces era todo como un cuento de hadas. Ahora es un poco diferente, tienes ya como jugadores con la experiencia de haber perdido una final en Wembley. Quizá eres un poquito menos favorito contra el Liverpool, pero también vas a pillar un Liverpool en horas bajas. Sí, con alguno de tus mejores futbolistas fuera de la lista de la convocatoria, pero yo creo que debe ser, en cuanto a nervios y en cuanto a temple, una final diferente para el Newcastle, y una final que incluso yo pienso que será más igualada y que puede ir perfectamente a prórroga o algo del estilo. O sea que sí que doy un poquito más de opciones al Newcastle de las que quizá en teoría debería tener ante el Liverpool. Vos, Pablo, en un minutito, ¿cómo lo ves a Newcastle? Pues más allá de la importancia que tiene para el aficionado, estaba mirando, ganó la Copa de Ferias en el 69 y la FA Cup en el 55, o sea que son muchos años sin ganar un título, y yo creo que para el aficionado del Newcastle es muy importante en lo sentimental, pero también es importante para el club en el tema de la plantilla, porque en un año en el que estás luchando otra vez por las Champions y en el que tienes un equipo repleto de estrellas, es ahora o nunca para decirle a Alexander Isak, a Bruno Guimaraes, a Sandro Tonali, se ha lesionado, pero a Sven Botman, a Tino Livramento, a Lewis Hall, a Joelinton, a esos jugadores tan importantes, de decirle, oye, que estáis en el Newcastle porque también podéis ganar títulos, porque se habla mucho de el Arsenal y Alexander Isak, del City y Bruno Guimaraes, se le relacionan a muchas de las estrellas de Newcastle con otros equipos con proyectos, digamos, más ganadores, pero si el Newcastle gana esta Copa de la Liga, podrá decirle, oye, también podéis tocar plata con nosotros y podéis aspirar a grandes cosas en este club. O sea que es un trofeo y un título muy importante para el Newcastle, teniendo en cuenta que son muchos años sin ganarla, que vienen también de perderla hace apenas 2 con Eddie Howe en el banquillo contra el Manchester United, y que sería, podemos decir, un poquito más importante que para el Liverpool, que también es importante para Arne Slot en su primera temporada ganar un trofeo. Además, el último de Jürgen Klopp, que tiene ahí también un poquito de sentimentalismo, es decir, que coger la herencia de Klopp
y que Slot parece que no la ha soltado, pero digamos que es una final en la que el Newcastle se juega un poco más que el Liverpool, ya que el Liverpool también tiene la media Premier prácticamente ya en el bolsillo, y porque tiene mucho que decir tanto aficionados como a sus propios jugadores de este título. Aún así, también te diré, y no sé si tenéis vosotros la misma sensación, que es una final que con el paso de los días y en medio de toda esta jornada de Champions se me ha quedado un poco descafeinada, que no se está hablando mucho y que la sensación es como prácticamente de un partido más. Lo que pasa que hay un título en juego. Y Sí, pero además, eso, en mitad de una jornada de Premier, o sea, en un domingo en el que hay un Chelsea-Arsenal, Un creo, juega el Arsenal-Chelsea. United, juega el Tottenham, creo que es, o Tottenham, Fulham-Tottenham. Fulham Es Tottenham, sí. decir, es que al final cuando la organización, cuando el calendario hace estas cosas, y pasa un poco como la FA Cup, que creo que también está marcado en un fin de semana de Premier, aunque ese mismo día no se juegan partidos. El interés obviamente se diluye, es que es lógico, es como si pones... es como le pasa, por ejemplo, a la Champions League femenina. Lo digo porque alguna vez han venido aquí a jugar y te encontrabas con que unas semifinales de Champions son un sábado a las 12:30 de la mañana, con jornada de Premier League de por medio. Pues obviamente esto diluye el interés de la competición. O cuando vienen a jugar, hace unas semanas, Inglaterra contra España, Inglaterra-España femenino, Nations League. Y ese mismo día, Pablo, tú te acordarás que tú estabas en un partido de Premier League, es decir, que a la misma hora se está Manchester jugando City. un Tottenham-Manchester City. Entonces, es lógico que pero esto pasa con todo. Es como si juegan la final de deportes diferentes, una final de tenis, a la misma hora que se está jugando un Real Madrid-Barcelona. Yo entiendo que es muy difícil cuadrar todo, que las fechas con un Mundial de Clubes, con fichas FIFA, etcétera, lo hace mucho más complicado, pero cuando una final de la Copa de la Liga se juega en estas circunstancias, pues se devalúa un poco el interés de la misma. Es completamente lógico. Pero bueno, el domingo tras la final vamos a estar grabando el Universo Premier con sobre todo el foco puesto justamente en lo que suceda o lo que haya sucedido en esa final entre Liverpool y el Newcastle. Recuerden que el próximo jueves no va a haber este Universo Premier League más extenso porque se vienen eliminatorias mundialistas, con lo cual retornaremos después del análisis de esa final de la Carabao Cup recién en 2 semanas. Manu, Pablo, muchísimas gracias, chicos. Un placer como siempre, compañeros. Un abrazo, chicos. Y a ustedes, gracias por seguir este programa en YouTube, en el canal de TalkSport en español, lo encuentran como TalkSport Fútbol, o también en cualquiera de las plataformas de audio en donde escuchan este podcast. Lo dicho, nos encontramos el domingo o el lunes, seguramente estaremos ya grabando lo que haya sucedido en la final de la Carabao Cup. Hasta entonces, se cuidan, nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao.